Y ahora tenemos la entrevista con el licenciado Jorge Rodríguez Cuello, quien él es encargado del área de fe de hechos y notificaciones en la Correduría Pública número 7. Bienvenido, abogado Jorge. Gracias, muy buenos días a todos y buenos días para la audiencia. Yo laboro en la Correduría Pública número 7 de Puebla. El titular es el licenciado Waldo Arayán Espínola y estamos para servirle. Qué bueno. Fíjate que tenemos algunas preguntas que son concurrentes porque mucha gente no lo sabe y algunos que lo saben tienen ciertas dudas y me gustaría que nos aclararas esto. La primera pregunta sería, dentro de las funciones del corredor público, ¿en qué actividades puede intervenir un corredor público? Claro que sí. El corredor público tiene muchas funciones en las cuales puede desempeñarse y dentro de esas facultades que tiene son las actividades relacionadas a las notificaciones y a las fe de hechos, que es un tema muy importante tanto para los empresarios, comerciantes, en relación a sus actos o hechos que ellos realizan, ya sea con sus clientes o con terceras personas, instituciones. En este caso, abundamos en el tema de las notificaciones y las fe de hechos, porque es de gran trascendencia para la vida comercial. Y en este caso, pues, las funciones que realiza el corredor, por ejemplo, las notificaciones, pues, puede realizarlo en diferentes momentos, en diferentes lugares, ya sea presenciales o en su caso, hasta puede realizarlos en su oficina y a través de la red. Ok, entonces puede decirse que se hacen aquí si es que vienen las personas y si no hay que ir a los domicilios donde se requiera realizar. Sí, es correcto. Dependiendo de la situación que le planteen al corredor, es como podría realizar las fe de hechos. Pero en este caso, vamos a dividir en varias partes relacionadas a las notificaciones y a las fe de hechos. Si gustan, empezamos con lo de las notificaciones. En cuanto a las notificaciones, ahí el licenciado, vienen las personas, le solicitan su servicio y dependiendo el interés que tienen para que el licenciado les preste ese servicio, es como se puede acudir al domicilio. Y en este caso, derivada de las notificaciones, pueden suceder ciertos casos como son en los casos de que sus clientes no pagan los créditos o en cierto punto contratan obligaciones y en las cuales incumplen o ciertamente hasta la parte interesada dice ya no quiero seguir interactuando con mi otra parte y entonces requiero de que tú me apoyes para que realices la notificación y le comuniques este documento que te estoy presentando. Ahora, esto de las notificaciones es más o menos el equivalente a lo que se conoce en los juzgados como interpelación judicial. Sí, es correcto. En cuanto a las interpelaciones, en este caso realmente es en cuanto al lenguaje jurídico que se vaya interpretando, pero al final de cuenta es el hecho en que se concreta, comunicarle en este caso al destinatario, la intención del usuario o cliente que solicita los servicios del corredor. Ahora, ¿en qué caso los interesados acuden con el corredor público para solicitar las diligencias de fe de hechos y o notificaciones? Sí, en los casos en que se pueden presentar, pues podría hablarse de ciertos ejemplos que no es de manera limitativa. Empezaríamos desde el punto en que una aseguradora, por ejemplo, quiere rescindir ciertas obligaciones que había contratado con otro particular y derivado de que a lo mejor tuvieron inconsistencias o tiene algunas obligaciones que pues omitieron, entonces le comunica y le dice que ya no quiere seguir teniendo ese vínculo. Otro de los puntos es, por ejemplo, lo que más ocurre en los casos prácticos, entre partes en donde, por ejemplo, el acreedor y el acreditado pactan ciertos términos, ciertas cantidades que deben de pagar,
pero por circunstancias ahora sí que particulares entre ellos, pues el deudor incumple, entonces lo que hace es que le dice que le requiere el pago, por ejemplo, de que le da un término determinado para que se regularice o en su caso lo que puedan proceder. Entonces se puede hablar ahí de empresas que son instituciones bancarias, entre particulares. También pues, se puede hablar en que lo que más ocurre también entre las empresas, cuando las empresas, en este caso, por ejemplo, el administrador, los accionistas o alguna otra tercera persona, le trata de comunicar, por ejemplo, al administrador, a sus accionistas, en donde le dice que tiene que cumplir ciertas obligaciones o que tiene que hacer convocatorias de asambleas, o en su caso, cuando en almacenes de depósito también, cuando le dice tengo acumulado cierta mercancía, ciertos bienes que son de tu propiedad, pero que a la fecha tú no te has dado la vuelta para que pues ciertamente me cubras con tus obligaciones pactadas o en su caso las retires. Así, circunstancias que se pueden presentar o en su caso, o también que es muy concurrente en la vida comercial en este caso de Puebla, cuando entre partes el arrendador o el arrendatario incumple ciertas obligaciones u omisiones que haya pactado y entonces para que de manera formal cumpliendo con los estatutos o el clausulado en sus contratos, le dan formalidad para que el fedatario comparezca y le diga, te traigo un documento donde te está comunicando formalmente tu contraparte para que acudas, porque mucho se ha dado de que a veces, si no es por escrito, lo verbal a veces alegan que pues no han recibido cierta comunicación. Entonces, al tener ya un documento definido y más aún que es realizado por un corredor público, en este caso por el licenciado Waldo, pues ya le da un más sustento y efectos ante terceros. Sí, y en caso de que se realice alguna notificación o se defe de algunos hechos, si no se cumpliere por alguna de las partes, entonces ya hay un documento público que se puede ir como documento fundatorio de la acción en alguna demanda futura. Sí, es lo bonito de la actividad que realiza el corredor público en tratándose de notificaciones, porque ahí abarca no nada más una ley, sino es un conjunto indeterminado en donde se puede hablar del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de los juicios que llevan los abogados propiamente, y cada legislación pide ciertos requisitos que deben de cumplir, y entre ellos el avisarle a persona determinada como una fase antes de proseguir a otro punto que les exige su procedimiento. Por ejemplo, en los juicios a veces lo que les señalan o como punto requisito que deben de cumplir es como una medida extrajudicial el avisarle a la persona o como una forma de invitarle para que acuda a cumplir sus obligaciones. Entonces, y evitarse un juicio largo y evitarse el pago de abogados innecesarios, porque a veces los hay chicaneros y que enredan los asuntos y no resuelven el problema, y lo que quiere el cliente es resolver problemas. Sí, y más aún con las reformas que han tenido la diferente legislación, en donde mucho practican lo que es el hecho de mediar, de conciliar. Entonces, esa es una forma también que los comerciantes y los empresarios pueden aprovechar para que a través del uso de los servicios del corredor público puedan hacer la invitación a la persona que les interese de tal manera que puedan conciliar antes, como bien usted indica, llegar a un juicio más oneroso o más costoso, o en su caso, a veces pueden evitar ciertos conflictos que por alguna situación se les haya olvidado que deben de cumplirse estos requisitos, porque de repente hay personas en donde dicen, sí es cierto, tenía una obligación pendiente que te tenía que pagar o que tenía que recoger ciertos bienes, y pues por algunas actividades que pues abonan a que se me olvide, pero ya me estás dando a conocer, y pues justamente el documento que les emite el corredor público, que en este caso viene siendo un acta, pues le da formalidad y hasta cierto punto se le llama fecha cierta. Entonces marca ese punto en donde le fueron requeridos y notificados, y en ese caso incluso establece hasta la hora en que
pues sí, ciertamente acudieron al lugar. Y además con valor pleno porque tiene pleno valor jurídico. Así es, en este caso el corredor público, en su calidad de fedatario público, tiene su documento, tiene ese sustento legal y que le da validez para otros juicios u otros actos que quieran utilizar ese documento.